Muy buenas tardes, les habla Luis Tapia, su reportero. Hoy en esta tarde hablaremos de un conflicto intercultural en Colombia, como lo es el conflicto de los pueblos étnicos y sus retos para el gobierno. Nuestra Constitución Política de 1991, en el artículo 7, declara: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este artículo nos demuestra que nuestro país es pluriétnico y pluricultural, que además reconoce la parte jurídica y política de la diversidad cultural de nuestra realidad sociodemográfica. Y según el DANE, en sus estadísticas para el año 2018, la población indígena se estimó en 1.905.617 personas, siendo 115 indígenas nativos, reconocidos 22 pueblos de zonas fronterizas y con respecto a la población negra, afrocolombianos, raizal y palenquera. Se identificaron 4.671.160 personas, pero a pesar de ellos, esta población vive en conflicto, en lo que mencionamos los conflictos interculturales por el desarraigo de sus territorios a manos de actores de armados y narcopersonas ajenas a ellos. Los conflictos étnicos territoriales en Colombia son un tema que nunca van a acabar. Ya se han mantenido a través de la historia de nuestro país. Han afectado a las comunidades indígenas y afros, lo que ha causado vastos problemas sociales y han alterado la capacidad para controlarlos dentro de nuestros territorios, dejando graves consecuencias. Una de ellas son el desplazamiento forzado, pérdidas territoriales y las anegaciones de recursos ambientales. Esta problemática no solo trata los conflictos territoriales, sino que también abarcan los problemas socioculturales causando por estas experiencias negativas, traumáticas para los agentes o comunidades que viven estos conflictos. En nuestro país, gran parte de esta problemática de las tierras han sido provocados por el narcotráfico, por la lucha de poderes territoriales, trayendo en los últimos años el desplazamiento de familias campesinas, indígenas y afros, siendo algunos espacios territoriales más afectados para estas inversiones, ya que son tierras de alta productividad en cultivos ilícitos que afectan todo en unas zonas territoriales, afectan el orden público, social y de sus gentes. Por ello, la lucha de estas comunidades para defender su territorio, que se han declarado reservas naturales y étnicas, pero estos derechos se ven vulnerados por los agentes de conflictos armados que se disputan en estos territorios y que sufren son estas comunidades que son desarraigadas de sus tierras, su cultura y su costumbre. Es que estos territorios son espacios estratégicos para las acciones militares y para las economías ilegales. Son corredores geográficamente ubicados para ellos y para movilizar tropas, drogas, armas y hasta el contrabando de mercancía, siendo los casos en la actualidad que se disputan en zonas territoriales del Catatumbo y territorios de la zona sur de la región del Pacífico. Esta disputa se mantiene por las disidencias de la FARC, que han tomado el poder de forma muy violenta en estas regiones territoriales, zonas del Cauca, zona del Santander, la costa atlántica y los llanos orientales. Estos territorios son objetivos entre los actores armados para mantener el poder y controlar estos espacios territoriales. Cabe recordar que la lucha y el esfuerzo que tuvieron que hacer los indígenas y las comunidades afros y los campesinos en el río Naya por reconstruir su territorio después de la masacre del 2001, lo que fue un ejemplo que impactó políticamente a nuestro país, lo que trajo consigo nuevos temas y nuevas metodologías valiosas que contribuyeron al desarrollo de estos territorios pluriétnicos. Además de ellos, en este afán de poder también se afecta la flora, la fauna, se contaminan los ríos por la contaminación de químicos, fumigaciones, deteriorando estos territorios indígenas y afros. Como se mencionaban en los informes que alertan sobre la afectación de territorios indígenas en Colombia,
es que la lucha de territorios no solo está presente en los grupos ilegales de la ley, sino que también la llegada de proyectos de infraestructuras e intereses ajenos a estas culturas ancestrales que han querido convertirlos en territorios como un objeto de mercado. Esto lo han mencionado la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la cual presentó 6 documentos y una serie de documentos que se ven afectados en sus territorios y en sus deforestaciones por megaproyectos, violencia política, desplazamiento, acaparamientos de las tierras, expansión de fronteras agropecuarias, minería, extracción de madera, la expansión de infraestructura, siendo estas otras causas que afectan gravemente estas comunidades. Por ello, estas comunidades luchan, ya que hay reconocimientos colectivos jurídicamente, pero estos no están acompañando la seguridad capaces de controlar estos actores creados de estos conflictos interculturales que se viven en Colombia. Por la codicia de estos recursos territoriales, por la cual muchas de estas comunidades son vulneradas en sus derechos porque se sienten abandonadas por el Estado para hacer efectivos sus derechos que poseen por ser grupos étnicos frente a esta vasta maquinaria de la lucha de poderes por los actores anteriores mencionados. Toda la problemática termina en violencia, muerte y desplazamiento que ponen en peligro todo ese mundo cultural de estas comunidades y de pueblos indígenas, afros y campesinados, siendo los más afectados dentro de las fuerzas territoriales. Uno de los tantos casos que puedo mencionar a los indígenas cancumans, que han sido los más emblemáticos por esta situación. Su población se aproxima a 5.800 individuos, los cuales más de 2.000 viven por fuera de sus territorios y en estos últimos años han sido asesinados 102 dirigentes y líderes sociales. De igual manera, también están las Nayas, las cuales para el 2001 fueron masacrados más de 50 pobladores indígenas afros y campesinos. Existen muchas barreras entre los cuales tenemos débil representación política y la falta de entrega de sus títulos territoriales como dueños grandes y propietarios. Además, los conflictos socioambientales y los conflictos armados de esta región del país han sido constante el obstáculo para el bienestar y equilibrio que debe exigir para el bien de todos. Estos tipos de intervinientes son las consecuencias anteriores mencionadas, se han repetido muchas veces en nuestro país y al final las estrategias no han sido duraderas, sino que la situación se calma, luego surgen con más fuerza y ante todo pasa como hace meses en la región del Catatumbo, donde el pueblo y sus veredureras fueron abandonados por sus habitantes debido al miedo y las amenazas de sus pobladores. Eso fue todo, muchas gracias.